Durante más de un siglo, la NFL ha visto equipos ascender, dominar y desaparecer, pero solo unos pocos han logrado algo más grande: convertirse en dinastías. Equipos cuya influencia se extendió más allá de sus victorias, que definieron épocas completas y dejaron una huella imposible de borrar. Cada uno con su propio estilo, su identidad única y una historia que aún resuena entre los fanáticos del fútbol americano. Hoy recorreremos algunas de las dinastías más importantes de la historia de la liga, desde la modernidad explosiva de los Chiefs hasta el legado inmortal de los Bears de los años 40. Un viaje por casi 8 décadas de grandeza, evolución y momentos que cambiaron para siempre este deporte. La historia reciente del fútbol americano no puede explicarse sin mencionar a los New England Patriots entre 2001 y 2018. Fue un dominio tan extenso que alteró la manera en que se entendía la palabra competitividad. Todo comenzó cuando un joven quarterback accionado. Nadie imaginaba que ese momento desencadenaría una era incomparable. Tom Brady, junto al meticuloso y obsesivo Bill Belichick, formó la dupla más exitosa que la NFL había visto. Muchos años antes, la ciudad de Pittsburgh ya había demostrado lo que significa construir un equipo destinado a la grandeza. Entre 1972 y 1979, los Steelers se transformaron de una franquicia perdedora en una fuerza indestructible. Todo comenzó con una serie de elecciones de draft que hoy parecen irreales, futuros miembros del Salón de la Fama que se convertirían en el corazón de una plantilla legendaria. El ataque tenía potencia, talento y equilibrio, pero fue la defensa la que definió la identidad del equipo. La llamada cortina de acero intimidaba antes del kickoff, golpeaba, asfixiaba y controlaba los partidos con una agresividad que marcó una época. En ese periodo, Pittsburgh ganó 4 Super Bowls, 2 de ellos de manera consecutiva en 2 ocasiones distintas. Jugadores como Franco Harris, Lynn Swann y Terry Bradshaw se volvieron símbolos de una etapa gloriosa, mientras que la defensa dejaba una marca tan profunda que aún hoy se nombra como una de las mejores de todos los tiempos. Lo que Pittsburgh construyó en los 70 sigue vivo en la cultura de la ciudad, en su identidad obrera y en la manera en que conciben el deporte. Los Packers, guiados por el legendario Vince Lombardi, representan. En los años 80 y principios de los 90, otra ciudad tomó el mando del deporte con una elegancia completamente distinta. San Francisco revolucionó la NFL con un estilo que parecía adelantado por décadas. Bajo la mente estratégica de Bill Walsh, los 49ers introdujeron un sistema ofensivo basado en pases cortos, precisión y ritmo constante. Un estilo que cambiaría para siempre la forma de jugar al fútbol americano. Joe Montana, sereno incluso en los momentos más críticos, ejecutaba la ofensiva con una calma desconcertante. Más tarde, Steve Young heredaría el puesto manteniendo el mismo nivel de excelencia. Y entre ellos, un receptor que desafió todos los límites, Jerry Rice, considerado por muchos el mejor jugador que haya pasado por su posición. Durante casi 15 años, los 49ers estuvieron siempre entre los contendientes principales, ganando 5 Super Bowls y estableciendo un dominio basado tanto en la innovación como en el talento puro. Su éxito influyó en generaciones enteras de entrenadores y mariscales de cuadros negros que crecieron estudiando su estilo. En la actualidad, hay un equipo que continúa construyendo su propia historia de grandeza. Desde 2018 hasta hoy, los Kansas City Chiefs han sido la referencia del fútbol americano moderno. Con Andy Reid diseñando jugadas y Patrick Mahomes ejecutándolas con una creatividad casi improvisada, Kansas City ha dominado la liga con una mezcla de explosividad y resiliencia. Mahomes cambió lo que se consideraba posible en la posición, convirtiendo pases arriesgados en jugadas rutinarias y liderando remontadas que parecen sacadas de una película. Con varias apariciones consecutivas en finales de conferencia y múltiples campeonatos recientes, la franquicia vive una etapa que aún no ha terminado. Los Chiefs han demostrado que pueden ganar con estrellas, sin estrellas, con ataques verticales o con ofensivas más controladas.
Su adaptabilidad es lo que los hace tan peligrosos. Y lo más impresionante, su mejor momento podría no haber llegado todavía. En la década de 1990, un equipo restauró el prestigio de una franquicia legendaria. Los Dallas Cowboys, después de una reconstrucción completa, resurgieron con una plantilla tan talentosa que parecía diseñada en un laboratorio. 3 jugadores sobresalían sobre el resto: Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin, conocidos como los tripletes. Cada uno dominaba su posición. Smith corría con una mezcla de paciencia y fuerza que lo llevaría a convertirse en el líder histórico de yardas terrestres. Aikman manejaba el juego con eficiencia, mientras que Irvin castigaba a las defensas rivales con recepciones decisivas. La línea ofensiva era un muro, y la defensa, liderada por Charles Haley y Darren Woodson, hacía su trabajo con precisión. En ese periodo, los Cowboys ganaron 4 Super Bowls, 2 de ellos de manera consecutiva en 2 ocasiones distintas. Jugadores como Aikman, Smith y Irving se transformaron en símbolos de una etapa gloriosa, mientras que la defensa dejaba una marca tan profunda que aún hoy se nombra como una de las mejores de todos los tiempos. Lo que Cowboys construyó en los 90 sigue vivo en la cultura de la ciudad, en su identidad obrera y en la manera en que conciben el deporte, entre finales de los 60 y mediados de los 80. Este equipo no buscaba ser perfecto ni elegante, buscaba intimidar. Bajo el liderazgo del siempre desafiante Al Davis, los Raiders adoptaron una identidad rebelde, agresiva y temida por sus rivales. Jugadores con personalidades intensas, grandes talentos descartados por otros equipos y un estilo ofensivo arriesgado formaron la cultura de una franquicia que vivió un periodo de enorme éxito. Con 3 títulos en casi 2 décadas y una consistencia increíble, los Raiders no fueron solo un equipo ganador, se convirtieron en un símbolo de resistencia, de individualidad y de una manera distinta de entender el deporte. Su filosofía quedó resumida en una frase que aún hoy se los define: "Just win, baby". Durante los años 70, otra versión de los Cowboys también hizo historia. Era un equipo completamente distinto al de los 90, pero igual de influyente. Con Tom Landry al mando, Dallas combinó innovación táctica con un elenco de jugadores estrellas que daban espectáculo cada semana. Llegaron a 5 Super Bowls en una década y se consolidaron como la franquicia más visible y seguida del país. No siempre ganaban, pero siempre estaban ahí. Su consistencia los convirtió en el equipo más reconocible del deporte, dando origen al apodo America's Team. Gracias a ellos, la NFL empezó a transformarse en un fenómeno mediático. 3 campeonatos con 3 mariscales distintos, algo nunca visto. Lo lograron gracias a un entrenador genial, Joe Gibbs, y a una línea ofensiva legendaria, los Hawks. Este equipo dominó a base de fuerza, disciplina y profundidad. No siempre eran los favoritos, pero cuando llegaban a la postemporada, pocas veces fallaban. Su éxito demostró que una organización completa, bien estructurada, puede lograr grandeza incluso sin superestrellas permanentes. Un equipo común en una máquina perfectamente calibrada. Un equipo que no dependía de un solo jugador, sino de la ejecución perfecta de todos. Y entonces llegó 1972. El año que nadie ha olvidado. El año que muchos consideran intocable. La temporada perfecta. Los Dolphins no solo ganaron todo. 17 victorias, 0 derrotas. Ningún tropiezo, ningún error fatal, ninguna noche donde todo saliera mal. Desde la semana 1 hasta el Super Bowl, fue una marcha imparable. Toda la liga esperaba que en algún momento fallaran, pero simplemente no sucedió. Cada partido era una clase magistral de control del juego, de estrategia, de precisión quirúrgica. El ataque terrestre era una locura. Larry Csonka y Mercury Morris formaban un dúo que destrozaba defensas como si fueran de papel. El balón corría y corría, y si la defensa intentaba frenar eso, Bob Griese aparecía y castigaba por aire. No era un equipo de fuegos artificiales, era un equipo de eficiencia pura. Una sinfonía donde cada jugada tenía un propósito y cada jugador lo entendía. Del otro lado del balón estaba la famosa No-Name Defense,
la defensa sin nombre, y no porque no fueran buenos, todo lo contrario, eran tan sólidos como una muralla, pero no buscaban protagonismo. No había figuras gigantes, no había estrellas mediáticas. Eran 11 jugadores perfectamente sincronizados que anulaban ataques sin necesidad de destacar individualmente. Silenciosos, disciplinados y mortales. Un verdadero símbolo de esa cultura que Shula había construido. Después de completar esa temporada inmortal, los Dolphins regresaron en 1973 para demostrar que lo del año anterior no era casualidad. Repitieron como campeones. Fueron dominantes otra vez, esta vez perdiendo un par de juegos, pero mostrando un nivel tan alto que la liga tuvo que aceptar que estaban frente a una verdadera dinastía. 2 títulos consecutivos, un récord inquebrantable y una identidad de equipo que marcó época. La historia recuerda a los Dolphins de Shula como uno de los conjuntos más bien organizados y tácticamente brillantes que han existido. No eran el equipo más espectacular, no tenían al pasador más explosivo ni a las figuras más llamativas, pero tenían algo que muy pocos equipos han logrado: cohesión absoluta, una cultura de responsabilidad donde cada detalle contaba. No se trataba de talento individual, sino de un sistema donde todos sabían su rol y lo ejecutaban sin fallos. Con el paso de los años, la era dorada de los Dolphins se fue desvaneciendo. Los cambios de plantilla, las nuevas generaciones y la inevitable transformación del deporte fueron empujando a aquella dinastía hacia el recuerdo. Aunque Shula siguió siendo un pilar durante décadas, y más adelante llegaría Dan Marino para redefinir el juego aéreo, esa etapa inicial, la etapa perfecta, quedó marcada como una joya histórica. Hoy, cada temporada, cuando el último equipo invicto pierde su primer partido, exjugadores de aquellos Dolphins levantan una copa simbólica para celebrar que, una vez más, su hazaña permanece intacta. Algo que muchos llaman arrogancia, en realidad es un ritual que reafirma que lo que lograron en 1972 sigue siendo imposible de igualar. Ni siquiera los equipos más dominantes de la era moderna han conseguido completar una temporada entera sin fallar. Es más difícil hoy que nunca. A veces olvidamos que las dinastías no solo se construyen con títulos, sino también con identidad, con carácter y con momentos que trascienden generaciones. Los Miami Dolphins no solo levantaron trofeos, dejaron un legado que todavía se respira en cada conversación sobre la grandeza. Un recordatorio de que en el deporte, la perfección sí es posible, aunque sea solo por un instante. Los Chicago Bears construyeron lo que muchos consideran la primera gran dinastía de la NFL. Bajo la dirección del histórico George Halas, los Bears combinaron dureza física con una visión innovadora del juego. Halas adoptó una formación que cambiaría el fútbol para siempre, la T-Formation, un sistema equilibrado, con el mariscal directamente bajo el centro, que transformó el ataque terrestre y abrió las puertas a un juego mucho más dinámico. Con Sid Luckman ejecutando ese esquema a un nivel nunca antes visto, los Bears se convirtieron en una fuerza imposible de detener. Su superioridad quedó reflejada en los campeonatos. Entre 1940 y 1946 conquistaron 4 títulos y disputaron 5 finales. El partido más famoso, la victoria 73-0 frente a Washington, sigue siendo la paliza más grande en la historia de la liga. El equipo estaba repleto de futuras leyendas. Luckman redefinió el papel del quarterback. Bronco Nagurski aportaba una mezcla de poder y velocidad que aterraba a las defensas. George McAfee sumaba explosividad desde el backfield, y nombres como Bulldog Turner y Danny Fortman convertían a Chicago en un conjunto prácticamente invencible en ambos lados del balón. Aquellos Bears no solo dominaron una era, plantaron las bases de lo que sería el fútbol americano moderno y establecieron la identidad defensiva que acompañaría a Chicago durante generaciones, bajo el apodo de los monstruos del Midway. Pocos años después, surgió otra dinastía temprana que hoy no recibe el reconocimiento que merece. En Cleveland, entre 1946 y 1955, los Browns se convirtieron en una máquina perfectamente sincronizada bajo la dirección de Paul Brown. Su influencia se siente hasta el presente. Fue él quien introdujo prácticas que hoy parecen básicas: estudio sistemático de video, libros de jugadas detallados, asistentes de tiempo completo. Su enfoque científico llevó al equipo a un nivel de organización nunca visto,
y en el campo encontró al líder perfecto para ejecutar su visión, Otto Graham. Si la NFL valorara más el pasado, quizá Graham sería mencionado al lado de los más grandes ganadores de la historia. Con él, los Browns alcanzaron el partido por el título en las 10 temporadas que disputó, ganando 7 campeonatos entre la AAFC y la NFL. Su dominio en la AAFC fue absoluto, conquistando todos los campeonatos entre 1946 y 1949. Y cuando muchos dudaban de que pudieran competir al unirse a la NFL, respondieron ganando el título en su primera campaña. Durante el siguiente lustro, siguieron regresando al juego final, sumando más campeonatos en 1950, 1954 y 1955. A su alrededor brillaban talentos como Marion Motley, un corredor imparable para su época, y Lou Groza, uno de los jugadores más versátiles de la historia, capaz de dominar como tackle y como pateador. Ningún equipo ha igualado hasta hoy las 10 apariciones consecutivas en finales que lograron aquellos Browns. Una dinastía silenciosa pero imposible de ignorar. El siguiente gigante en la evolución del fútbol americano fueron los Baltimore Colts entre 1958 y 1971, un equipo que además de ganar, ayudó a que el deporte creciera en popularidad. Con Weeb Ewbank como entrenador y Johnny Unitas como mariscal, los Colts protagonizaron uno de los partidos más importantes de la historia, la final de 1958 contra los Giants. Aquel enfrentamiento, decidido en tiempo extra y transmitido a nivel nacional, fue llamado el mejor partido jamás jugado. Para muchos, fue el día en que la NFL capturó definitivamente la atención del público estadounidense. Baltimore siguió demostrando su grandeza al año siguiente con otro título en 1959. Unitas, con su liderazgo frío y su brazo preciso, abrió el camino hacia una nueva era de juego aéreo. Contaba con armas como Raymond Berry, un receptor que perfeccionó el arte de correr rutas, y Lenny Moore, un jugador multifuncional capaz de desarmar defensas de múltiples maneras. En los años 60, los Colts conquistando el campeonato de la NFL, antes de sufrir una derrota histórica frente a los Jets en el Super Bowl III. Aún así, la dinastía no estaba terminada. En 1970, Baltimore regresó y ganó el Super Bowl V en un duelo intenso ante los Cowboys, consolidando una era repleta de talento, innovación y momentos que definieron la historia temprana del deporte. Desde finales del 59 hasta principios de los 70, los Colts fueron un símbolo constante de excelencia. Cerrando este recorrido histórico, llegamos a una dinastía tan breve como explosiva, los St. Louis Rams entre 1999 y 2001. En apenas 3 temporadas cambiaron la manera de comprender el ataque ofensivo. Todo empezó cuando una lesión inesperada obligó a un quarterback desconocido, Kurt Warner, a tomar el mando. Lo que siguió fue una transformación más sorprendente en la historia del deporte. Warner, rodeado de una constelación de talento ofensivo, convirtió a los Rams en la ofensiva más espectacular de su época. El apodo que recibieron lo dice todo: The Greatest Show on the Turf. Con Marshall Faulk atacando desde el backfield y receptores como Isaac Bruce y Torrey Holt quemando defensas, la ofensiva operaba a una velocidad que pocos podían igualar. En 1999 lograron un récord insuperable y culminaron la temporada con un Super Bowl decidido por una de las jugadas más dramáticas de la historia: un tackle a un paso de la línea de gol. Al año siguiente anotaron más puntos, superando incluso su propia marca, aunque la defensa no estuvo a la altura. En 2001 retomaron el dominio con un récord casi impecable y Warner volvió a ser el jugador más valioso de la liga. Pero en el Super Bowl fueron sorprendidos por un joven Tom Brady y los Patriots, marcando el fin de su era de esplendor. Fueron 3 años breves, pero suficientes para dejar una huella imborrable. Su estilo ofensivo sería imitado durante décadas, influyendo en la evolución del juego.